Continuamos con Cerrando la Noche y en esta parte del programa vamos a darle paso ya a nuestro invitado. Esta noche vamos a conversar con el doctor José Parra Báez, quien aparte de ser amigo de todos nosotros y hermano, es consultor jurídico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y justamente el objetivo central de la entrevista es hablar un poco de la universidad a propósito de unos hechos que semanas atrás se escenificaron y que dieron como resultado la cancelación y o expulsión de trabajadores e investigación para expulsar estudiantes vinculados a la protesta. Y sobre esto vamos a conversar con el doctor José Parra Báez, luego de darle las buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El mayor mérito es que aquí estoy entre tres amigos que me aprecian y que también tengo aprecio recíproco a favor de ellos. Es un placer, de verdad que sí. Sí, gracias. José, ¿qué fue lo que pasó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a principio de mes que dio como resultado que el Consejo Universitario cancelara un conjunto de empleados y que abrieron una investigación para expulsar a algunos estudiantes que estuvieron involucrados en una jornada de protesta? Saber primero, porque lo debatimos aquí, si esa acción obedece a que esos empleados y esos estudiantes participaron de la protesta, o si es que hay algo que la sociedad desconoce que ha estado ocurriendo en la UAS. Fíjate, una cosa es el derecho a la protesta, que es un derecho sagrado, constitucional, que tiene ribete constitucional y un derecho fundamental para los ciudadanos, que la universidad ni ninguna institución del Estado puede marginarse de ello, porque sería conculcarle a un ciudadano un derecho fundamental, pero en este caso no se trata de derecho a la protesta, sino al desorden, que es otra cosa, que estaban matizando estos señores que constituían una banda de extorsión en la universidad y que fueron incluso nombrados por la gestión pasada a sabiendas de que se trataba de delincuentes que iban a extorsionar y a delinquir a la universidad. ¿De extorsión? A extorsión, sí. ¿A quién extorsionaban? A las autoridades, porque esos desórdenes se hacían para lograr nombramientos y prebendas y también promociones a empleados de la universidad. Y entonces esto no podía seguir. Incluso, no solamente por eso que pasó en la universidad recientemente, que 6 personas de repente iban y paralizaban la universidad, alegando, teniendo una consigna que a veces era falsa, ¿verdad? Entonces iban y paralizaban la universidad. Entonces, cuando se comenzó a escudriñar en esta gestión, se pudo determinar que tenían un rosario de actuaciones en la universidad delictivas que fueron sometidas al Ministerio Público. ¿Ahora o anteriormente ya había ocurrido? Ya habían ocurrido. Por lo pronto, ese grupo había sido expulsado incluso de su gremio, que era SODEMU, porque agredieron a la presidenta del gremio, a Mari Plasencia, recientemente fallecida también, lamentablemente, y la agredieron por la misma extorsión, porque ustedes hablaban hace un rato de un círculo vicioso con el tema del salario, y cuando se le acababa el dinero ellos iban a buscar dinero prestado o mediante receta o mediante cualquier otro artificio. Era un equipo de contrachoque, de presión. Sí, de presión. O cuando, por ejemplo, a una asociación de estudiantes o de empleados iba a celebrar unas elecciones, si a ellos no se les pagaba un peaje, la boicoteaban. Ellos iban a boicotearla, atentos a que son de un barrio donde nacieron con esa formación y querían entonces imponer eso en la universidad. Ese terror, ese miedo. Ese terror, ese miedo,
y esa extorsión además. ¿Y tomó la universidad alguna acción legal? Porque escuché a la rectora, Emma Polanco, decir que miembros del consejo recibieron amenazas Sí, por correcto. parte de este grupo. ¿Qué acciones ha tomado la universidad? Correcto, esas acciones se pusieron en manos de las autoridades judiciales y estamos esperando que ellos entonces sean los que determinen el cauce de esas acciones. Pero ya la Fiscalía está apoderada de esos temas y nos reunimos la semana pasada con la fiscal del distrito para ver cuál será el cauce que se le va a dar a esta situación. Pero sí la universidad, tal y como lo informó la señora rectora, ha procedido con este tema y con otros temas que se están investigando también y que a su momento se van a determinar las situaciones que sean las correctas para el beneficio de la universidad y del país. Esto no significa, José, que los estudiantes que tengan justos reclamos o los empleados de la universidad que tengan justos reclamos puedan seguir ejerciendo su derecho a la protesta. No, jamás, porque no colindan una cosa con otra. El derecho a la protesta, como dije, es un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Por lo tanto, lo que debe ser la protesta es organizada. Yo mismo soy formado en el movimiento estudiantil y nosotros, la única diferencia con estos grupos que crean desorden es que nosotros convocábamos las masas estudiantiles y pasábamos por las aulas, sensibilizábamos a los estudiantes de una problemática y hacíamos asamblea de miles de estudiantes, que algunos de los cuales se incorporaban después a momentos de protestas. Pero nosotros luchábamos, por ejemplo, ahora que está el tema de Venezuela, solidaridad con Venezuela, una causa de sensibilidad social, por ejemplo, o para evitar una invasión, una movilización de estudiantes que está en contra de una invasión, porque sabe, e ideológicamente sabe que una invasión causa un daño colateral grandísimo y por años a cualquier pueblo del mundo, porque las fuerzas invasoras lo que hacen es causar terror y sangre a donde quiera que van. Entonces, así hacíamos en los años 80 y 90, lo que no hace ahora el movimiento estudiantil, que primero se va muchas veces también a las calles sin antes sensibilizar a la población, a las masas, para que asuma una consigna determinada. ¿Piensas tú, Parra, que los momentos que vive la Universidad Autónoma de Santo Domingo son propicios para que se cree una revolución, donde se atraigan más estudiantes, donde la universidad tenga un plan para mejorar lo que es la oferta educativa, ingresar nuevas carreras, mejorar las existentes? Combinado todo esto con una armonía, con una paz que se vive internamente y con una buena gestión, ¿crees tú que se están dando los pasos? Sé que no eres rector, pero estás dentro de la universidad, eres parte de ella, tal vez no eres vocero tampoco de la rectora, pero sí como parte, como un ente de la universidad, tienes tu visión de hacia dónde va la universidad y con lo que se está haciendo actualmente, hacia dónde en lo inmediato puede llegar. Sí, evidentemente que la gestión en los 7 o 8 meses que tiene ha demostrado una fractura radical con gestiones pasadas, en el sentido de adecentar a la universidad, llevar los actos de la universidad a la legalidad y a la institucionalidad, y que la universidad recobre el crédito que merece en la población. Y eso lo tiene la gestión porque los procesos en que se ha vuelto inmersa la universidad y las salidas que se le han dado han demostrado que ahora se tiene la voluntad política para hacer este tipo de transformaciones. Y fruto de eso es que para este semestre que estamos cursando hubo un ingreso de 25,000 y tantos de nuevos estudiantes. Adicional a lo que suele siempre inscribirse. Correcto, sí. 25,000 nuevos estudiantes. ¿De una matrícula total de cuánto? Alrededor de 200,000 estudiantes. Ahora sobrepasó los 200,000 estudiantes, la matrícula de la universidad. Y para el próximo semestre se espera que venga también
Los que no pudieron inscribirse por el tema de las pruebas nacionales, que se rezagaron, van a entrar para el próximo semestre, que se espera que sea alrededor de 15.000, según las proyecciones, ¿verdad? Eso implica también que la universidad necesita el apoyo del Estado, del gobierno, para hacer estos cambios que se necesitan y que el gobierno entonces asuma que la universidad es la universidad del pueblo, del Estado dominicano, y que aporte los recursos que la universidad necesita. Diversos sectores han hablado y menoseado el tema del 4% para la educación y de hablar de destinar parte de ese 4% para la educación superior. ¿Estarías tú de acuerdo con un buen manejo del mismo? ¿Crees tú que la sociedad no debe oponerse a que se pellizque un poco de ese 4% y que no solo sea destinado para la educación básica o media, sino también para la educación superior? Lo que pasa es que en este caso la ley de autonomía universitaria establece un 5%, que un 5% del Producto Interno Bruto, del presupuesto, debería ir a la universidad para el tema de la educación superior. Que los estados, los gobiernos, no han cumplido. Los gobiernos no han cumplido con esa meta, y a la universidad, bueno, yo tengo calculados en millones de pesos cuánto el Estado le debe a la universidad con respecto al no cumplimiento de la ley. Lo tengo cuantificado por lo menos hasta el año pasado. Y eso implica que si el Estado cumpliese con su rol y con lo que establece la ley, entonces la universidad no estuviese tampoco esas crisis que se dan a menudo por el tema económico. José, ¿cuánto le ingresan a la UAS por gestión propia? Porque el presupuesto no solo se compone de lo que aporta el Estado, sino que hay iniciativas que tiene la UAS que les deja algún tipo de recurso. Sí, no manejo esos datos, porque esos datos son ya de la parte administrativa de la universidad y financiera, pero ellos sí manejan esas entradas extra por matriculación y por... Pero debe ser grado, porque ¿cuánto cuesta un crédito en la UAS? Pero un crédito anda como por los 6 pesos. 6 pesos. De la universidad, sí. O sea, que una materia, 25 pesos. Sí, pues, no sé. Sí. Si tiene 3 créditos, 4 créditos. Si tiene 3 créditos, una materia serían 18 pesos. Sí, pues eso está bien, que usted lo que está pensando que eso está bien. No, pero claro, pero perfecto. El Estado subsidia, pero yo me siento bien por eso. El Estado subsidia, no, lo que pasa es que es un pago simbólico. Está muy bien. No, lo que estamos diciendo es que no tiene ingresos que no sean del Estado. Lo vemos bien eso. O sea, ojalá sea más barato todavía. No tiene otro ingreso que no sea del Estado. Sí, esa es la realidad. Algunos ingresos, pero son muy mínimos. Eso es mínimo. De las actividades y de los servicios académicos. Posgrado, diplomado, ese tipo de cosas. Claro, y de posgrado y maestrías que hace la universidad, pero que son insignificantes. Pues llevan su gasto al final. Exacto, y son insignificantes porque son programas que son autosuficientes. Gestionable yo mismo. Autogestionables, sí, que los estudiantes pagan esos programas y nosotros le pagamos a los profesores. Por ejemplo, no creo que haya una universidad aquí en el país que le pague a un profesor por docencia de posgrado 1.500 pesos por hora, y nosotros se la pagamos. No, creo que no soy docente y creo que no. Por hora, a docentes del 4º nivel. Quiere decir que nosotros, ese dinero que pagan los docentes, van para cubrir su propia docencia. Pero no solamente eso, que se habla mucho de la universidad y de los fondos que recibe la universidad, pero no es una universidad, es que nosotros tenemos en el país 18 extensiones que funcionan como universidades. En todo el país. En todo el país, y todo eso amerita un costo tremendo para la administración económica de la universidad. José, hay problemas que se han denunciado que existen en la UAS, que a veces se sintetizan que la UAS es un reflejo de la sociedad y del Estado. Pero cuando se habla de la sobrepoblación de empleados, es decir, las nóminas numerosas, cuando se habla de la falta de transparencia, se habla de los escapes administrativos,
se habla de corrupción. ¿Cómo están enfrentando ustedes ese tipo de denuncia que no se puede decir que son falsas? Porque cada vez que usted dice que canceló tanto porque estaban de más, está reconociendo que se emplean personas que no son necesarias. Pero ese tema neurálgico, ¿cómo lo están manejando ustedes? Sin que me digan que Covita Nueva barre bien. No, pero si ustedes se recuerdan, desde el inicio de la gestión, la doña dijo, aquí no va a haber enlaces con ninguna institución del Estado. Y se comenzó, todos esos enlaces fueron sustituidos, cancelados, porque eran prácticamente botellas que laceraban los fondos de la universidad, de gente que cobra o cobraba sin trabajar. Y entonces se ha comenzado a limpiar la nómina en ese sentido y se ha avanzado bastante. Lógicamente son 8 meses y se necesita el concurso de muchas voluntades para avanzar hasta donde sea necesario con esa meta de transparentizar todo lo de la universidad. Mencionaste algo importante, el concierto de voluntades. En la UAS, contrario a otros espacios de poder, por experiencia sabemos que los grupos de izquierda también tienen cuotas de poder importantes y que muchas veces muchos de esos privilegios que se denuncia que existen en la UAS conviven con la anuencia de muchos de esos grupos de izquierda que tienen presencia, que parece con eso que coinciden con la derecha, y a veces se resiste el cambio. ¿Creen ustedes que los diferentes actores están comprometidos con el cambio realmente en la universidad? No todo el mundo está comprometido con el cambio y eso es seguro, porque el cambio trae resistencia y trae afectación de interés. Y entonces en ese sentido mucha gente se va a resistir a que le afecten intereses. Pero si se quiere hacer una gestión transparente, eso quiere decir que va contra todo tipo de interés, no importa quién lo sustente. Y lo de la izquierda, bueno, mucha gente dice también que la izquierda maneja la universidad y no es verdad. No es del todo así. No es verdad, porque la universidad es una universidad conservadora y en los últimos periodos la había manejado el PLD y el PRD. Muestra que los rectores son todos de derecha. De derecha, exacto. No ha habido en los últimos 30 y 40 años, vamos a decir, no ha habido un rector que venga de la izquierda. Sí, van de la izquierda, pero comprometido con la derecha. Pero comprometido con la derecha, sí, porque... Apoyado, sí. Ahí, por ejemplo, Ravelo Astacio fue de la izquierda, pero tiene fue en los años 70. Los Robertos. Pero en los años 70, todos. Sí. Y después pasaron a comulgar con la derecha, y entonces no se puede decir que la izquierda ha sido lo que ha producido lo que hubo en la universidad hasta la gestión pasada. No, lo que he dicho es que ha convivido con eso, porque no tiene todo el poder, pero tiene espacio de poder la izquierda para la UAS, ¿o no? Sí. Y todos los grupos que convergen en la universidad tienen cierto espacio de poder. Están representados en el Y están representados en el claustro, también en el consejo, ¿verdad? en los organismos de cogobierno, como se llama allá. Y pueden votar y pueden peticionar resoluciones, normal. No dice tiempo que tenemos que ir a una pausa, don Parra. Con el permiso suyo, los amigos televidentes, vamos allá. Conversamos con el abogado Fausto Parra, quien es José Parra. Quien es José Parra consultor jurídico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con él, pues, vamos a seguir esta interesante conversación luego de la pausa. Amigos televidentes, de vuelta con su espacio Cerrando la Noche, y conversamos con el abogado, doctor José Parra, consultor jurídico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Creo que cerramos el capítulo de la UAS. Sí. Creo que sería conveniente, el público le interesaría saber opinión suya del caso que ha sonado en los últimos días, el caso de la doctora Miriam Germán Brito. ¿Cuál es la posición que tiene el abogado José Parra, catedrático universitario, una persona influyente en el mundo del derecho, en torno a lo que ha pasado allí
entiende que deben mejorarse un poco esos mecanismos al momento del Consejo de la Magistratura, evaluar a los jueces, o debe someterse a un cambio de la estructura? ¿O usted piensa que se laceró la imagen de esa postulante y que esto puede traer como consecuencia que muchas personas, como lo hizo uno de los jueces, no aspire a este puesto o a otros? Sí, a mí me parece que ha habido un abuso de poder extremo por parte del procurador y de quien lo envió ahí a hacer eso, que a mí me parece que él no tenía la fuerza para ir solo a plantear ese adefesio que planteó ahí frente a toda la comunidad nacional. Una irresponsabilidad también mayúscula de él como funcionario, una violación a los propios reglamentos que se han erigido en el Consejo Nacional de la Magistratura, y una falta de respeto a una investidura como la que tiene la magistrada Miriam Germán Brito, que el procurador no alcanza para cargarle las sandalias, hablando en términos morales y también de conocimiento jurídico, porque también hay que darle a cada quien lo que produce, como dice un refrán. Entonces, lógicamente, eso tiene que servir para algo, porque hay un refrán que dice que no hay mal que por bien no venga. Quizás en el futuro haya una reforma constitucional, que debe haberla, y todo eso se pueda llevar a la reforma constitucional y decir, bueno, pero si es parte del proceso el procurador, ¿para qué debe estar en el Consejo Nacional de la Magistratura? Si la función de él es de investigar, y aquí lo que van a ver son jueces. Entonces, él tiene la capacidad de elegir los propios jueces que lo pueden investigar a él también. Entonces, eso es un contrasentido. Y poner reglas claras de cómo deberían evaluarse los jueces, porque a mí no me parece factible que un juez de la Suprema, del máximo tribunal o de las altas cortes, tenga que someterse también al suplicio público, igual que cualquier otro ciudadano, en esas condiciones, ¿verdad? Porque podía haber una evaluación de desempeño distinta para los jueces de la Suprema o de las altas cortes que ya han sido evaluados en otra fase. Aquí la evaluación de ellos es evaluación del rendimiento en sus funciones, que amerita otro tipo de evaluación con números, con expedientes asignados, con tareas cumplidas, con metas alcanzadas, y no para someterlo a... Una evaluación profesional. Exacto, una valoración sobre lo que ellos han... evaluación de desempeño con otras características, y no la de enrostrarle a los jueces conductas inapropiadas y falsas, como las que ha enrostrado el procurador en estas evaluaciones. José, como tú señalas, y creo que en eso todo el mundo está contento, que hubo una violación al debido proceso en perjuicio de esta magistrada, porque se le cuestionó en una etapa que no era la procedente, y porque además se utilizaron documentos anónimos, ¿verdad?, que están prohibidos por el reglamento. La magistrada depositó una instancia ante el Consejo recusando al Procurador General de la República, es decir, para que se excluya del proceso. El Consejo todavía no ha dado respuesta a esa solicitud de recusación. Para el abogado, desde el punto de vista jurídico, ¿cuál tú crees, José, debe ser la posición del Consejo Nacional de la Magistratura? Sí, debió ser desde el principio. El presidente, que también preside el Consejo Nacional de la Magistratura, no debió permitir esa ofensa. Y de habérsele colado, debió ahí mismo enmendarle la plana al procurador, decir, pero ese no es el espacio, porque él conoce también el reglamento, el presidente lo conoce y lo domina. Entonces, ¿Fue creo presidente que... de la Cámara de Diputados una vez, no?
Sí, fue presidente de la Cámara de Diputados. Así que era miembro del Consejo. Y fue miembro bueno, del porque en ese No, tiempo no existía. todavía... No existía todavía. No, porque fue en los 90, a principios de los 90, Sí. que él fue diputado, y en ese tiempo no existía el Consejo Nacional de la Magistratura, vino una reforma constitucional posterior. Pero el procurador quedó desacreditado frente a la ciudadanía con relación a este proceso, y él no debería esperar que el Consejo acepte la recusación, sino él inhibirse del proceso, sobre todo de conocer la participación de la magistrada Miriam Germán o la evaluación, si a eso se le puede llamar evaluación, que le hicieron a la magistrada Miriam Germán. Y hacérsela de nuevo, yo creo que sería otra medida sabia del Consejo Nacional de la Magistratura, llamar a la magistrada para, si quieren hacerle una evaluación de desempeño, que se la hagan públicamente como se la están haciendo a los demás. O sea, yo coincido en parte con algo que has planteado de cara al método de evaluación. Yo he dicho acá que me parece que es insuficiente lo que se hace en el Consejo Nacional de Magistratura. Creo que sí, que los jueces pueden exponerse al escrutinio público también, con reglas claras como estaban claras, sin permitir los excesos. Ahora, lo que yo he dicho es que es injusto que un juez que tiene que cursar todo un proceso, desde un concurso público de oposición hasta encerrarse durante un tiempo en una escuela de formación especial para jueces, iniciar por debajo, ¿verdad?, por el primer escalafón, que es juzgado de paz, hasta llegar a la Suprema. Es injusto que a un académico, solo por una entrevista y por un currículo, se le lleve directamente a la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que debiera pasar un sedazo que implique también un proceso de formación, de ver sus aptitudes para ser juez, porque el hecho de que usted sepa mucho derecho no quiere decir que tenga las condiciones para juzgar los derechos de otros, que es lo que hacen los jueces. Entonces, que eso sea el mérito, una entrevista en televisión y un currículo, me parece que es insuficiente. Sí, pero eso no, creo que no ha pesado tanto Sí. para elegir al presidente de la Suprema, porque... No estoy hablando del presidente, estoy hablando de los que entran de la academia por la puerta grande, sin ningún otro proceso. Llevan un currículum, Y ya hacen una está. entrevista pública y ya entraste. Ya está, porque No sabemos si tienen actitud para eso. uno de los aspirantes en el pasado a la Suprema Corte de Justicia es un gran amigo y un gran profesor universitario y también doctrinólogo del derecho laboral, el doctor Porfirio Hernández Quesada, que ustedes lo conocen. Claro que sí, Con gran abogado. con una trayectoria también desde el gremio, que fue presidente de ADOMA y estuvo en la gestión para la constitución del Colegio de Abogados, en aquella época tremenda. Y entonces, y sin embargo, no pasa, porque no es del partido. Es decir, también hay que tener claro esto, que las altas cortes, aquí en muchos países del mundo, son tribunales electos por políticos. Y entonces, ellos, ¿a quiénes ponen? A sus adeptos, porque ahí en la Suprema Corte de Justicia actualmente hay jueces que vinieron de fiscales a jueces. Si nunca había sido jueces, José, pero ¿qué pueden- cosa van a juzgar? pero- Entonces, pero pueden ponerlo. Lo que digo es... pero ¿cuál va a ser el comportamiento? Es decir, si tú vienes también de un lado del estrado, de acusador, y de repente entonces tú vas a ser juzgador, por un buen tiempo va a tener un choque de intereses por ahí. eso Tiene un chip necesita- distinto. ¿Eh? Un chip distinto. Exacto. Por eso exacto. necesita un procesito más que 4 semanas, que usted presente un currículum y que lo depuren, que va a una entrevista. Yo lo que creo es que hay que darle más, digamos, una matrícula más alta, también dentro de una posible reforma, a los jueces de la Corte, que quizás el Consejo Nacional de la Magistratura pueda elegir el presidente el presidente de la Suprema, de los aspirantes, incluyendo los de las Cortes, pero que por lo menos un 90% sean electos de los jueces y juezas
que conforman las cortes de apelación, que son jueces de carrera. Y entonces ahí se sabe que la carrera no se termina en las cortes, sino en la Suprema, como actualmente es. Y hay un contrapeso para este Hay órgano. una motivación. Y habría una motivación también para tener un ejercicio también mucho más pulcro y mucho más digno, que pueda vender ese juez a la hora de su evaluación. Vamos a decir, pero después de 20 años, 22 años ya, del proceso de reforma, yo creo que es justo que un juez de carrera presida la Suprema Corte de Justicia. Porque hasta ahora los últimos dos, o los únicos dos que hemos tenido, del 96 para acá, o 97, sí. hacia acá, han venido prácticamente de la academia. Sí, sí, y de coyunturas Y de políticas. muy específicas. Y de coyunturas políticas, porque hay que saber que en el caso del pasado presidente de la Suprema fue propuesto por Balaguer, por el caso de Balaguer, que era el que venía de la Junta Central Electoral y de ahí a la Suprema. Pero es un buen trabajo. Claro que sí, que se inició un gran trabajo en la Suprema que ha dado sus frutos, aunque también mantuvo algunos escollos que hay que seguirlos venciendo, pero hay que decir que avanzó el tema de la justicia y de la credibilidad en la justicia. Lo que se desmejoró un poco en esta gestión porque comenzó con un descrédito y con un presidente que nunca debió ser presidente de la Suprema y que debió renunciar quizás cuando le explotó la pelota caliente en las manos. Pero como aquí todo el mundo pierde la vergüenza y no renuncia aunque lo maten a los cargos, entonces no renunció. Aquí solamente se renuncia muerto. Exacto. Aquí una vez a un director de prisiones se le quemaron como 200 en Higüey y no pasó nada. Son cosas que la moral tiene que decirle a usted, mira, yo no doy para eso. Yo renuncio, porque eso pasó por responsabilidad mía. Exacto. O estaba bajo mi responsabilidad, yo no la vi. Simplemente exacto, eso. Entonces en ese momento, aunque no sea él responsable del hecho, dice, bueno, pero fue mi gestión. Claro. Hay que ponerle un stop. Para que las cosas se mantengan en orden y fluyan como deben ser, yo renuncio, pero aquí no pasa eso. Ni renuncia, ni lo renuncia. Que también es otra de las situaciones. Y entonces el presidente nunca debió ser y después debió renunciar. Cuando le explotó ese negocio de la corruptela que se destapó en la justicia. En este caso, ¿la justicia se ha estancado, ha retrocedido o se ha mantenido así porque la sociedad, en sentido general, hay un equilibrio que permite que las cosas fluyan? ¿O ha retrocedido? No, yo creo que... En el caso del presidente actual. No hay niveles de retroceso, hay muchos niveles de retroceso con el tema de la justicia. Se han evidenciado situaciones que no se daban por lo menos a final de la gestión del pasado presidente de la Suprema, y ha desmejorado también la credibilidad en la población del sistema de justicia con esta gestión. Porque en el caso, por ejemplo, del caso de Odebrecht, que es el que está ahora, en el caso de los jueces no ha pasado nada. En el caso de algunos imputados de corrupción, se sabe que llevaron jueces ahí a la Suprema para que dictaran sentencias acomodadas a esos intereses de un partido político. Y entonces eso ha hecho que la credibilidad pueda descrecer en la credibilidad en el sistema de justicia. Pero eso no ocurre porque una persona lo provoque. Yo creo que hay un tema que está muy vinculado a lo personal de cada juez, al entendimiento del rol que le toca jugar. Porque mañana se va, como en efecto, el magistrado Germán, se va a venir otro. Y aunque ese otro venga con una nueva actitud, posiblemente si los demás compañeros, porque recuérdate que ahora el presidente de la Suprema no tiene el poder que tenía antes, hay un consejo de poder judicial que tiene niveles de controles importantes. Entonces todo esto te lo digo porque creo que el problema de la justicia trasciende la persona que la dirija en calidad de presidente, sino que tiene que ver con el compromiso de cada uno de los jueces. Pero exacto, cuando hay mayoría, como en el caso de Miriam, que está en minoría, muchos
casos y temas, ella los propuso al Consejo del Poder Judicial, los llevó y le envió carta al presidente y a los miembros y no hicieron nada, con procesos que se dieron internamente en la propia sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Es decir que, digamos, hay que también deslindar aquí entre dos tipos de jueces, los del fondo, los de abajo, que sí hacen un trabajo y que están al día a día con los usuarios, con la gente, y los jueces de la Suprema que en este caso, como son políticos, están ¿para qué? Para enderezar entuertos de los compañeritos del partido, que fueron nombrados para eso. Y yo por eso es que digo que deben nombrarse jueces que no estén comprometidos con ninguno de los partidos políticos para que puedan ir a hacer una justicia que sea realmente imparcial. Bueno, Muy bien. vamos a agradecer al doctor José Parra Báez en su condición de consultor jurídico y de abogado en ejercicio, que fue como habló, el habernos acompañado esta noche como siempre. Las puertas Cerrando la Noche están abiertas. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.